pedazo de chorlito. Bien, me suele pasar seguido. Bueno, se lo pierde el resto. Eh, cuando los chicos rinden realizando todos los biosimuladores. Así como tenemos también penes y vaginas. Aunque no lo crean, nos ingeniamos para poder realizar penes y vaginas para poder realizar justamente la colocación de sondaje vesical, ¿sí? No hemos parado de poner las neuronas al desarrollo de este tipo de cuestiones para que ustedes puedan aprender. Ahora lo que falta es que a ustedes les interese lo suficiente como para ponerse a juntar botella en la calle, por ejemplo, ¿sí? Para que puedan realizarlo ustedes mismos. Los costos son bajísimos, pero pueden obtener bastantes beneficios en la realización porque van a poder probar ustedes. No crean que hay mucha diferencia entre esto que por ahí hace ruido cuando lo toco y un biosimulador como el que tenemos en el instituto. Sí hay diferencia con la realidad, por supuesto, nos encantaría que fuera tan fácil canalizar, pero fuera de ese aspecto no hay muchas diferencias porque el efecto de pinchar sobre esto es casi lo mismo, ¿sí?, que sobre cualquiera de los otros biosimuladores. Lo que sí estamos haciendo es utilizar también esta goma EVA. ¿Por qué insisto con la de la goma EVA? Porque al simular la piel nosotros podemos realizar la asepsia de la zona y la adhesión de las vías, ¿sí? Entonces nos ayuda a nosotros a poder hacerlo lo más realista posible dentro de las limitaciones que esto tiene. Hay veces que hay materiales que va a haber que comprar y otras veces que no hace falta, ¿sí?, que podemos simularlos. Nosotros vimos, no sé si alcanzaron a ver la clase, yo la subí, siento muchísimo, les prometo que la semana que viene no me pasa, la subí muy encima de la fecha, me quedé de hecho toda la madrugada para subirla porque no podía terminarla más, para poder mostrarles a ustedes cómo se hacía también la TAM. Si ustedes la pudieron ver, se habrán dado cuenta que hay un catéter especial para realizar este tipo de mediciones. Nosotros, me animaría a decir que en algunos lugares en Argentina se deben usar, seguramente, pero la mayoría de las veces ahí está el ingenio popular y ustedes, futuros enfermeros, así como pueden inventar un biosimulador hoy, van a poder ingeniárselas para inventar elementos que simulen ser, ¿sí?, los comprados. Estos sets son costosos, entonces muchas veces terminamos nosotros reemplazándolo por cuestiones similares que nos ayuden a realizar el mismo procedimiento, ¿sí?, pero sin el costo de este catéter. Cuando yo entré a trabajar, se usaba muchísimo la TAM, se sigue usando hoy en día, pero en ese momento no había catéteres, ¿sí?, específicos para esto, entonces lo hacíamos con un Avocat, directamente con el Avocat. Pero bueno, lo interesante sería que ustedes puedan aprender a trabajar con los mejores elementos y con los peores, para que estén en las mejores condiciones posibles y cuando les toque trabajar, depende de dónde, sepan manejarse con ambos elementos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si nosotros vamos a querer realizar la colocación de una TAM, actualmente, antes formaba parte de la tarea de enfermería, actualmente no lo es, ¿sí? Pero yo siempre digo que el conocimiento no ocupa saber, y así como antes era y ahora no lo es, puede volver, ¿sí?, a la inversa, puede volver a ser práctica de enfermería, así que es importante que lo sepan. Y por otro lado, ustedes saben que así como la vía central tampoco la coloca enfermería, es sumamente importante que ustedes sepan cómo la coloca el médico para poder realizar una buena asistencia y poder tener todos los recaudos necesarios para cuidar de esta vía. Bueno, en este caso lo mismo, ¿sí? El videíto que les subí es de enfermeros de España. En España realmente siguen realizando muchísimas más cantidad de intervenciones que las que nosotros estamos realizando hoy en día, ¿sí? Esto es una pena, es una pérdida para nosotros, pero bueno, tendremos que poco a poco, mediante la formación, ir ganando nuevamente ciertos terrenos. Así que yo se los voy a enseñar cómo, si lo van a colocar ustedes, y si no, asistirán al médico quien se lo coloque. La diferencia, la gran diferencia que vamos a tener en cuanto al tipo de procedimiento es que entre la vía periférica común, una vía venosa periférica común, y una canalización arterial, es que el procedimiento de la canalización arterial es completamente estéril, como si fuera una sonda vesical, por lo cual yo me visto por completo. ¿Ustedes saben en qué orden hay que vestirse?
¿Alguien lo tiene claro en eso? No pasa nada si se equivocan, la idea es participar. ¿Saben ustedes en qué? Camisolín, guantes, cofia. Bien, Los guantes por sobre el puño del camisolín y sí, la cofia cubriendo hasta las orejas. bien. Pero ahí en el orden, ahí tenemos un problema. Piensen cuál de estos ¿Los guantes elementos no van últimos, profe? Sí, los guantes van últimos. Pero aparte, hay dos elementos que vamos a utilizar que son estériles y dos elementos que no, que ayudan a mantener el procedimiento estéril, pero que no son estériles en sí mismos. La cofia y el barbijo no son estériles, ¿sí? Lo que vamos a hacer es usarlos como barrera para impedir que nosotros contaminemos el campo. Como no son estériles, son los primeros que me voy a colocar, ¿sí? Ya que todavía voy a estar usando mis manos sin los guantes estériles. Entonces nos colocamos cofia primero, barbijo, y ahí pasamos a camisolín, como decía Pablo, y los guantes estériles por último, cubriendo, como bien decía, hasta el puño por completo para impedir justamente que quede colgando el camisolín o filtraciones, ¿sí? Bien, entonces, esos son los 4 elementos que vamos a utilizar en cuanto a vestimenta o a uso de barreras, en este caso, y en ese orden Profe, van a ser, sí. le hago una consulta. ¿No se utilizan los cortores de los zapatos, de las zapatillas, los Para este azules? procedimiento no, para este procedimiento no. Los Lo cubrecalzados en que, realidad, perdón, profe, sí, lo que sí se está usando ahora claro, es anteojos de seguridad. bien. Bien, aparte, justamente, todos estos procedimientos nosotros los aprendemos en un formato ideal, en el que solamente nos protegemos mutuamente con el paciente y no en esta condición de pandemia. Hoy en día, ¿sí? Requiere muchísimo más cantidad de recaudos y lo más probable es que las TAM se hacen solamente en terapia intensiva o en quirófano. ¿Por qué no se hacen en otro lado? Porque solamente sirven si yo tengo monitores multiparamétricos, ¿sí? No sirve de otra manera. El monitor multiparamétrico va a medir, como lo dice la palabra, muchos parámetros que nos van a graficar en el monitor. Estos parámetros tienen relación con la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, que puede ser o no invasiva. En este caso la que vamos a ver hoy es la invasiva, la no invasiva la dimos en primer año, solamente que va a insuflarlo al manguito, lo va a insuflar directamente la computadora, perdón. Es un día muy alborotado, se acerca el verano. Entonces nos va a mostrar el reflejo de estas dos tensiones, cualquiera de ellas dos, nos va a mostrar la oximetría de pulso, ¿sí? Entonces, estos son los valores que yo voy a poder observar en el monitor multiparamétrico, y en el caso de que tengamos un Swan-Gun, que conseguimos un compañero, un colega amigo que nos va a prestar uno para que ustedes puedan ver qué es, para aquellos que les interese terapia intensiva puedan profundizar sobre estos contenidos. Todo eso nos lo va a mostrar el monitor multiparamétrico. Estos monitores no son monitores comunes que me van a mostrar solamente la frecuencia cardíaca y la saturometría, ¿sí? Son aquellos que pueden recepcionar estos transductores de presión, como es el caso del que vamos a utilizar ahora, tanto para presión venosa central como para, sí, presión arterial media. Sí, decime, no sé quién hablaba. Sí, Laura. Laura. Yo estoy haciendo prácticas en terapia intensiva en el policlínico y la instructora intentó poner una TAM, pero Sí. no pudo. Ella dijo que era un procedimiento médico, Sí. hay médicos. Sí, perdón, sí, decime. Sí, que no pudo colocar la TAM. No, no es fácil. Intentó la primera vez, bueno, intentó, después se tuvo que volver a poner todo estéril nuevamente, sacó ¿Por qué? los guantes, no sé. ¿Por qué se volvió a vestir, digo? No, se puso otro par de guantes estériles. Bueno, pero en realidad, mi concepción en relación a esto de a quién le toca el procedimiento, mi concepción en relación a eso tiene más que ver con quién es el que está más capacitado para realizar la técnica. Si estamos trabajando con un colega médico y nosotros realizamos canalizaciones seguido,
¿sí? Canalizar una arteria no es más complejo que canalizar una vía periférica. Lo que difiere es que vamos a tener un flujo de sangre pulsátil, ¿sí? Intentando salir en abundancia, porque es una arteria y no es una vena. Acá tenemos una vasoconstricción que nos va a obligar a que esta sangre salga, y el mayor recaudo que tenemos que tener solamente es justamente realizar o el taponamiento con el catéter ya que vaya a quedar fijo, o realizar la compresión de la arteria previo al sitio de punción para evitar justamente este sangrado. Pero en realidad la técnica de colocación va a ser igual que la de una venosa. ¿Y quién pone más vías periféricas que ustedes? Nadie. Entonces, Profe, sí, decime. le hago una consulta. Sangre arterial, Sí. se dice que solamente puede sacar o el licenciado de enfermería o el médico. ¿Por qué este procedimiento no lo puede hacer enfermería? Si está manipulando Te digo la una verdad, arteria igual. yo lo aprendí a hacer. O sea, Por cuando eso, yo estudié todavía era técnica de enfermería, como lo era la colocación de sonda nasoyeyunal. Y actualmente, que tuvimos pelea en helados y yo juraba y perjuraba que era tarea de enfermería, bueno, más resulta que no. Ya no. me tengo que retractar en esa. Ya no. ¿Por ¿pero qué? por qué no? Porque se le paga al médico para hacerlo. Pero, No es, sé. pero es una intervención de enfermería, o sea, una técnica que realiza enfermería. Sí. Pero se le paga al médico. Y aparte, en helados nos pasó algo muy particular, que yo insistía que por qué para colocar una sonda nasogástrica utilizaban una nasoyeyunal, que es 10 veces más costosa, pero 10 veces más costosa. Y helado, Profe, a diferencia del resto, helados en particular, lo que factura es lo que gana. No entiendo en qué se basaban Profe. para realizar eso. Sí, decime. que yo le pregunté porque fue a mí a la que le tocó realizar esa sonda. Yo también estaba con vos, Sol. Me dijo que era porque no se tapaba. Y por eso utilizaba la otra, porque no se Claro. tapaba. Sí, pero chicas, No, es que en en ese realidad, momento eso valía 1.000 pesos. En ese momento esa sonda valía 1.000 pesos contra 110. No. En la Eso se lo lo habíamos que pasa es explicado. que para verificar que esté bien, que se colocó de manera correcta, vos tenés que hacer otro tipo de intervenciones que a una nasogástrica común. Entonces, eso es como dice la profe, En todo se factura. realidad, claro, el hecho es que vos podrías hacer, o sea, no la fijás, sino que se deja parte de la sonda para que siga introduciéndose, porque una vez que llegaste al estómago, muy pocas veces, salvo que estés bajo radioterapia, que es decir, cuando sacamos varias imágenes al mismo tiempo y vamos viendo como en un televisor lo que va pasando, casi en tiempo real, salvo que vos la coloques con radioterapia, es muy difícil que llegues directamente a yeyuno. Para eso tiene las bolitas del final, la nasoyeyunal. Para que por movimientos peristálticos pase el duodeno y se localice en yeyuno. Entonces, ¿qué se hace? No se fija, sino que se le deja el trayecto que se considera que falta, que son por lo menos 15 centímetros más, y recién ahí se fija y se espera que el paciente tragando o ingiriendo alimentos, si es que todavía lo puede hacer, vaya con movimientos peristálticos localizándola la sonda en nasoyeyunal. ¿Se entiende? Pero no hay ¿Y esos un por movimientos qué. peristálticos, cuánto tarda? O sea, ¿cuánto No, en tiempo? horas, ¿Cuánto tardaría? y máximo 4 horas, no. Menos que eso ya se le hace la placa. Sí. Pero en esas 4 horas perdés o alimentarlo o de Perdón, hidratarlo o hacer un nadie montón se de va a cosas. morir porque requiera nutrición en las últimas 4 horas. No Pues hay sí se mueren. ninguna otra excusa para apurar el procedimiento. Es una sonda, ¿sí? Si fuera una sonda para drenar contenido gástrico, yo te digo, sí, estamos en una urgencia, pero para drenar contenido gástrico usamos un calibre gigantesco, una 11 por lo menos, ¿sí? Para vaciamiento gástrico, ahí tengo una urgencia. Pero nadie tiene urgencia de alimentarse. Es más, de hecho, mientras más desnutrición, más lento hay que ir. O sea, ni siquiera podríamos decir por una desnutrición extrema, hay que ir despacio, porque el nivel de absorción es muchísimo más lento, ya que el paciente viene con una falencia justamente en este nivel de absorción. Pero bueno, nos estamos yendo por la Sí. sí, Igual decime, Pablo. para la hidratación
Haría falta colocar una vía periférica y Por eso. pasar una solución fisiológica. Sí, no hay mucho justificativo, no es una urgencia. Para mí siempre fue técnica de enfermería, no encuentro el porqué, más que lo facturen ellos, no encuentro un porqué colocarla. De hecho, como decíamos, porque por eso fui con lo de helados, si en helados la podíamos colocar como una sonda nasogástrica, con mandril y todo, ¿qué es lo que hace que sea más peligrosa el hecho de que tenga que llegar sola a Yeyuno? Nada. O sea, es esperar, nada más. Y después le sacas una placa. No, no lo encuentro. Pero bueno, ya está. Vamos con la TAM, que en algún momento volverá a ser práctica nuestra, ¿sí? En este caso, nosotros al tener una arteria, la diferencia es que vamos a tener que buscar permanentemente el pulso, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer antes de ocluir con algún catéter una de estas dos arterias que pueden ser la cubital y la radial? ¿Qué vamos a realizar antes? ¿Alguien que haya visto la clase por ahí se acuerda? Si no, lo decimos, ¿no? Hay un test que se llama test de Allen, ¿sí? Que es la compresión de la arteria. Necesito tu brazo. Nes, tu brazo. Perdón. Estamos en casa, aprovechamos todo. Ya que estamos, les presento el brazo, no a mi marido, el brazo de mi marido. Bien. Acá lo que vemos, ¿sí? Es mano, muñeca. Se comprimen ambas arterias para lograr que impedir el flujo sanguíneo, ¿sí? Y la mano se va a ir poniendo cada vez más pálida. No sé si se va a alcanzar a ver en la cámara, pero se va a ir poniendo cada vez más pálida. Si yo lo que pretendo usar es la radial, que es esta, ¿sí? Lo que voy a descomprimir es solamente la cubital, para valorar si se pone rosada nuevamente la mano. Si se logró poner rosada nuevamente la mano, esto lo que nos está diciendo es que con esta irrigación sanguínea arterial es suficiente para que la mano no entre en isquemia. ¿Sí? Entonces yo puedo tranquilamente utilizar la arteria radial, que como el calibre que vamos a utilizar es ancho, si queda ocluida, la mano no va a sufrir isquemia por falta de irrigación sanguínea, ¿sí? Y la colocación, a pesar de que viene al revés, ¿sí? La vamos a hacer siempre en dirección al corazón, como colocamos una vía periférica, como una venosa, ¿sí? Entonces, la particularidad es que vamos a tener, además de que la técnica es 100% estéril por completo, vamos a tener que palpar la arteria permanentemente a la hora de insertar el catéter. Y cuando ustedes insertan el catéter, ¿en qué graduación lo van a hacer? ¿En qué inclinación lo van a realizar? ¿3 veces? ¿Qué? 30 grados. Muy bien, de 25 a 30 grados, sí, te entendí, misera pavamica. De 25 a 30 grados, muy bien. Podemos llegar a necesitar, acorde a la edematización que pueda tener este paciente, iniciar un poco más vertical hasta atravesar tejido y luego sí bajar a la graduación adecuada para poder seguir introduciendo el catéter por la arteria. En este caso hay dos técnicas, hay gente que separa los dedos, como cuando vamos a tomar una muestra de sangre arterial. Cuando tomamos una muestra, palpamos, ¿sí? Esto lo toma el laboratorio o directamente el médico, como dicen ustedes, a pesar de que también es técnica nuestra, y lo que van a hacer es insertar, no veo nada porque o les muestro a ustedes o veo yo, insertar el catéter casi vertical y esperar, porque va a empezar a venir pulsátil la sangre, ¿sí? Y lo voy a poder observar en la cámara que nos queda libre del catéter, ¿sí? Cuando es una extracción solamente de sangre, en vez de catéter, porque también es uno de los medios por lo que se puede usar, vamos a poder usar una jeringa con una aguja. En ese caso, lo que vamos a hacer es dejar por lo menos 1 centímetro de aire dentro de la jeringa para que la sangre suba con la presión que tiene la arteria y empiece a latirnos en ese punto. Ahí ya nos damos cuenta que indefectiblemente, además del color que es mucho más rojo brillante, estamos en presencia de una arteria ya que late por dentro la sangre y va a ir subiendo sola, ¿sí? Eso en el caso que les toque tomar una muestra de sangre arterial para hacer gasometría. Luego de eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es introducir justamente esperen que tengo que pifiar, no veo nada, ahí está.
vamos a introducir este catéter, ¿sí? Supongamos que lo hicimos todo con técnica estéril, pero cuando ustedes utilizan el original, tienen otro inconveniente, que es que se utiliza algo que llamamos nosotros una guía, ¿sí? O un mandril, que es lo mismo que tenemos dentro de la sonda nasoyeyunal y dentro de la vía central. Lo único que difiere es el calibre. En este caso le llamamos incluso pelo por el calibre tan delgado que va a tener, ya que el catéter tampoco es muy ancho. Lo que es importante, yo voy acá a simular con un pedacito, un alambre de cobre, porque no tenía otra cosa, este pelo, ¿sí? Nosotros vamos a dejar primero colocado el pelo dentro del paciente. Supongamos que acá este es el brazo del paciente, ¿sí? Nunca seguimos introduciendo el Avocat sin garantizar que el pelo ya salió por el otro lado. ¿Por qué? Porque este pelo va a viajar, si no, y se nos va a ir al torrente sanguíneo ocasionando catástrofes. Es un alambre suelto que no va a respetar curvas y que se nos va a salir por cualquier lado, por lo cual podemos tener una hemorragia. Esto suele pasar incluso a los mejores médicos colocando una vía central, ¿sí? Por lo que hay que tener muchísimo cuidado de no seguir introduciendo hasta que yo veo que el pelo salió, lo voy a ir retirando, que me quede suficiente, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿sí? Lo voy a ir retirando lo suficiente para poder sacarlo a medida que sigo introduciendo el catéter y no perderlo en el camino. Esto funciona como cortopunzante. En algunos lugares, depende de la situación económica, esto se puede mandar a reesterilizar. Es alambre, ¿sí? Se manda a reesterilizar para poder utilizarlo como mandril nuevamente, ¿sí? Eso es fundamental que quede claro. Antes de que se nos termine el tiempo, vamos a tomar una consideración en relación a nuestra presión venosa central. La presión venosa central, como primera característica que tenemos que tener en cuenta, es que se mide en centímetros de agua, ¿sí? Cuando utilizamos una regla y no va a un domo de transductor de presión directo al monitor. Cuando nosotros la tomamos manualmente, se va a medir en centímetros de agua. ¿Y cómo hacemos para medir? Nosotros tenemos que encontrar dónde apoyar la regla, dónde poner nuestro punto cero, ¿sí? Para poder llenar la columna de agua y después esperar que vaya descendiendo conjunto con la respiración hasta que quede anclada en un momento y ese nos va a determinar qué es nuestra presión venosa central. Pero ¿cómo sabemos dónde poner la regla? Yo tenía la regla por acá y se ve que se extravió. Bueno, ya aparece. Regla. Ay, tengo un montón de asistentes, me odian. Lo que vamos a hacer es, cuando nosotros tenemos conectado a un paciente con la vía central, vamos a tener llaves de 3 vías, que estas son sumamente importantes. En cada uno de los terminales, gracias. En cada uno de los terminales vamos a tener llave de 3 vías. ¿Para qué sirve? Porque me van a permitir jugar con este paso de los líquidos. Cuando yo quiera tomar cuando yo quiera tomar la presión venosa central, lo que voy a hacer es cerrar la llave de 3 vías para que me quede ocluido hacia el paciente. Entonces, cuando yo abro esta solución fisiológica, lo que se me va a llenar es la columna de líquido que va a ir generalmente en un catéter que es más delgado que una B13. ¿Se puede usar una B13 en caso de que no se conste con este catéter? Sí, pero una B13 conectado a nada. Es decir, sin ningún suero en la punta. Porque de ahí lo único que necesitamos es justamente el tubito, la guía básicamente. Hay otra que se llama BT26, que es más delgada, que la solemos usar más seguido para controlar la presión, porque después la dejamos enroscadita y pegadita sobre el paciente. Esa, al cerrar la llave hacia el paciente, se va a ir llenando de líquido cuando yo abra el suero. Va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la punta, hasta lo más alto que tenga nuestra guía. Y nosotros, apoyando la guía sobre el paciente, miren qué lindo torso que tiene el mío, vamos a poner la regla en cero. ¿En qué punto? Acá está. La regla en cero, ¿en qué punto? Cuando estamos a la altura de la línea media axilar. ¿Por qué en la línea media axilar? Porque en ese punto yo encuentro la altura que tiene la aurícula derecha.
que es hacia dónde fue encarado justamente este catéter central, ¿sí? Entonces, yo pongo ese 0 ahí con la guía apoyado sobre mi regla, que puede ser una profesional o una de escolar sin ningún inconveniente, y va a ir bajando, como decíamos nosotros, el agua una vez que nosotros cerramos la llave que va desde el suero al catéter y pasamos a estar el catéter y el paciente conectados, y entonces va a empezar a descender. Y va a descender y va a hacer este movimiento oscilatorio. Este movimiento va a ir a las respiraciones del paciente. Y en un momento se va a parar. Va a seguir oscilando, pero dentro de 1 o 2 números, no más que eso. Ese es el momento, esperamos 2 o 3 movimientos en ese mismo punto para garantizar que no va a seguir descendiendo, y ese es el momento en el que nosotros tomamos nuestra medición de la presión venosa central. ¿Cuál de los dos valores, si sigue oscilando, cuál de los dos valores consideramos? El menor. Si estaba, por ejemplo, entre 6 y 7, vamos a considerar el 6, ¿sí? Como valor de la PVC. Entonces nosotros vamos a decir PVC 6 centímetros de agua, ¿sí? Esa es la manera de medir la presión venosa central. Y nosotros, ¿cómo podemos, o sea, de qué nos sirve, para qué nos sirve medir esta presión venosa central? Justamente para saber cómo está la volemia de este paciente. Presión venosa central quiere decir qué cantidad de volumen voy a tener yo circundante, por lo cual cuánta fuerza ejerce este volumen sobre las paredes, en este caso de las venas. ¿Y de qué venas? De las venas centrales, porque el catéter está insertado sobre las venas centrales y a la altura a la que yo estoy midiendo es la inserción de este vaso en la aurícula derecha. ¿Se entendió más o menos? Es muy difícil de explicar el procedimiento sin poder realizarlo. Así que lo que voy a... Sí, decime, Pablo. Lo que yo no entendí es lo de la línea media axilar. Sí. Ah, bien. En la línea media axilar que ustedes van a marcar, ¿se acuerdan que del lado izquierdo nosotros utilizamos la línea media axilar? Quiere decir exactamente el medio de la axila, ¿sí? Longitudinalmente. Esa línea nosotros la usamos para colocar una de las chupetas del electro en el lado izquierdo. Bueno, en este caso, del lado derecho, nosotros vamos a hacer es llevar el catéter hasta ese punto, ¿sí? Y ahí apoyar el 0 de la regla, acompañado por el catéter que va a tener lleno de líquido. Cuando yo abro la llave que va hacia el paciente y cierro la que viene desde el suero, esta línea va a empezar a bajar, esta línea de agua. ¿Por qué baja? Porque no tiene 200 de presión, ¿sí? Estaba lleno de agua, entonces miden centímetros de agua. Entonces va a ir bajando hasta quedar en un punto. Ese punto es la diferencia que hay entre la altura en la que nos queda la aurícula derecha, ¿sí? Por eso es la línea media axilar, ¿sí? Que es donde se calcula que en profundidad estaría la aurícula. Por eso ponemos el punto 0 ahí. Entonces esos centímetros de distancia es la presión venosa, es la presión que ejercen las venas para elevar esta sangre. Eso es lo que corresponde. ¿Y qué nos determina mayor o menor presión? La cantidad de volumen que tenga este paciente, la volemia del paciente. Por lo cual, puntos a tener en cuenta en relación a esta PVC, no solamente el valor de la PVC, sino un balance hidroelectrolítico correcto. Anotamos muy bien todos los ingresos y muy bien todos los egresos de este paciente, porque si no es un valor solo y aislado, no nos sirve de nada, no nos estaría reflejando qué es lo que está pasando con este paciente, el valor solo, sino que tiene que tener relación con la cantidad de líquido ingresado y con la cantidad de líquido perdido, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chiquis? ¿Se entendió más o menos? ¿Es muy complejo? Sí, sí. Voy a tener que ver cómo... El juego de llaves de 3 vías, son 2 llaves de 3 vías. El juego de llaves de 3 vías es una de las cosas más complejas en realidad en el uso cotidiano. Casi todos dudan las primeras veces que ven las llaves hacia dónde tienen que mirar las flechas, ¿sí? Así que yo voy a hacer una suerte de molinete para la próxima clase, y si bien vamos a dar otro tema, vamos a hacer un juego de cuándo queda abierta y cuándo queda cerrada, qué comunica con qué,
acorde a esta llave, para que la aprendan a manejar con más soltura, ¿sí? Igualmente, depende de la institución donde vayan a trabajar, en algunos lados tendrán un domo de un transductor de presión y lo van a poder conectar directamente al monitor y hace todo solo, y en otros casos lo van a tener que hacer ustedes a la vieja usanza, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿El simulador del brazo también lo tenemos que hacer? La idea sería que sí, porque lo vamos a utilizar justamente para este tipo de procedimientos, para sacar sangre arterial, para colocar esta TAM, y bueno, repasar de paso, que no nos vendría nada mal, un par de veces la periférica, sobre todo los métodos de sujeción y de asepsia de la zona. Pero es elección de ustedes. Sí me gustaría que repliquen estas